Hola, hoy vamos a desarmar una de esas ideas que son, bueno, fundamentales tanto en la ciencia como en la filosofía. ¿Cómo estructuramos el conocimiento? Piénsenlo, a menudo nos enfocamos en qué sabemos, ¿cierto? Pero rara vez nos detenemos a pensar en cómo es que llegamos a saberlo. Y es justo ahí donde vamos a sumergirnos, porque la respuesta revela toda una arquitectura invisible que moldea, sin que nos demos cuenta, nuestra forma de ver el mundo. Todo, absolutamente todo, comienza con una pregunta que parece súper simple, pero que en realidad es la base de cualquier investigación. ¿Qué es la realidad? Es que antes de poder estudiarla, tenemos que tener alguna idea de su naturaleza, ¿no? ¿Es algo que está ahí afuera, esperando a que lo descubramos, o es más bien algo que construimos con nuestras experiencias y significados? Aquí tenemos el clásico experimento mental. Seguro lo han escuchado. Y sí, parece un juego, un acertijo, pero en el fondo nos obliga a tomar una postura fundamental. La respuesta que le demos a esto define, y en gran medida, el tipo de investigador o de pensador que seremos. Es como elegir un camino al inicio de un sendero. Y las respuestas básicamente se dividen en dos grandes campos. Por un lado está el realismo ontológico, que nos dice, claro que sí, por supuesto, la realidad es objetiva. El sonido es una vibración física que existe, la escuche alguien o no. Fin de la historia. Pero por otro lado, el constructivismo responde con un depende. Para ellos el sonido no es solo una vibración, es una experiencia auditiva. Sin un sujeto que la perciba y le dé sentido, pues el fenómeno del sonido como tal no existe. Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, aquí viene lo interesante. La respuesta correcta depende de los lentes que usemos para mirar el problema. Y en el mundo de la ciencia y la investigación, a esos lentes les damos un nombre específico: paradigmas. A ver, pensemos en un paradigma como si fuera el sistema operativo de la investigación. No es solo un conjunto de creencias. No, es la matriz que define las reglas del juego. Nos dice qué problemas vale la pena investigar, qué métodos son válidos para resolverlos y, lo más importante, qué podemos considerar como una respuesta o evidencia válida. Esta frase resume perfectamente para qué sirve un paradigma. No es solo una discusión abstracta para filósofos, para nada. Es el mecanismo que conecta nuestras suposiciones más profundas sobre la realidad con las herramientas y técnicas que usamos todos los días para estudiarla. Es, literalmente, el puente entre el ser y el hacer. En las ciencias sociales, estas grandes visiones del mundo se suelen agrupar en tres paradigmas principales, y cada uno tiene una meta completamente distinta. Uno busca descubrir las leyes que rigen la realidad, otro busca interpretar sus significados más profundos, y un tercero busca transformar sus estructuras. Primero tenemos el paradigma positivista. Su lema, para que nos quede claro, es «La realidad se descubre». Para un positivista, el mundo social funciona con leyes y patrones, casi como la naturaleza. La meta es encontrar esas leyes, medir las causas y los efectos de los fenómenos de manera objetiva, como si lo viéramos todo desde afuera, sin contaminar la escena. Luego está el paradigma interpretativo. Su lema es «La realidad se interpreta». Aquí la cosa cambia. La realidad social no es un objeto externo, sino una red, una telaraña de significados, de símbolos, de experiencias. La meta ya no es explicar causas, sino comprender profundamente cómo las personas construyen y viven su propio mundo, desde adentro. Y finalmente, el paradigma crítico. Su lema, «La realidad se problematiza». Este enfoque parte de la idea de que la realidad no es para nada neutral. Está atravesada por conflictos, por desigualdades, por relaciones de poder. Así que la meta del conocimiento no es solo describir o comprender el mundo, sino revelarlo, exponer esas estructuras de poder para poder transformarlas. Busca la justicia social. Bien, entonces ya tenemos estos grandes marcos, los paradigmas. Pero a ver, ¿cómo se conectan con el trabajo de campo, con la investigación real y concreta? Pues lo hacen a través de una estructura súper clara, una jerarquía, casi un plan maestro que nos lleva de lo más abstracto a lo más específico. Este es el corazón de nuestro análisis de hoy. Aquí la tenemos. Es como una cascada lógica. En la cima de todo está el paradigma, esa gran visión del mundo. De él se desprenden las corrientes teóricas. A partir de ellas se formulan teorías específicas para explicar fenómenos. Estas teorías se construyen con conceptos, que son las ideas clave. Y para analizar la realidad, esos conceptos se tienen que desglosar en categorías. Ahora vamos a ver cada nivel con más calma. En el nivel más alto, el más amplio, está el paradigma. Son esos supuestos filosóficos sobre qué es la realidad y cómo podemos llegar a conocerla. Los ejemplos que ya vimos:
Positivismo, interpretativo, crítico. Básicamente define el mundo en el que se mueve la investigación. Si bajamos un escalón, encontramos la corriente teórica. Esta ya es una escuela de pensamiento más específica dentro de un paradigma. Por ejemplo, dentro del paradigma positivista está el funcionalismo, o dentro del crítico podemos encontrar el marxismo o las teorías decoloniales. Es una forma de concretar esa visión tan general del paradigma. A continuación tenemos la teoría. Ojo, una teoría ya no es una orientación general, es un sistema organizado de ideas que busca explicar un fenómeno muy específico. Por ejemplo, la teoría del capital cultural de Bourdieu, que explica cómo ciertas ventajas culturales pasan de generación en generación. Nos da el cómo y el porqué de algo concreto. Ahora, las teorías se construyen con conceptos. Un concepto es la unidad básica del pensamiento, la palabra que usamos para nombrar, para delimitar y para pensar sobre una parte de la realidad. Poder, cultura, identidad, son como los ladrillos con los que construimos todo el edificio del conocimiento. Sin conceptos, simplemente no podríamos pensar de forma analítica. Y por fin, llegamos al nivel más concreto de todos, la categoría. Una categoría es la forma en que tomamos un concepto abstracto como poder y lo hacemos operativo, medible para la investigación. Lo desglosamos en principios de clasificación como autoridad formal o control económico. Las categorías son las herramientas que usamos para organizar y analizar los datos del mundo real. Ok, sé que toda esta estructura puede sonar muy abstracta, así que para que quede súper claro, vamos a ponerla en acción. Vamos a tomar un único fenómeno social, imaginen un ritual comunitario cualquiera, y veamos cómo lo analizarían 3 investigadores diferentes, cada uno operando desde un paradigma distinto. A ver, sigamos la pista. Un investigador positivista, desde el funcionalismo, va a teorizar que el ritual cumple una función social. Su concepto clave será función, y usará categorías como cohesión grupal. Ahora, el investigador interpretativo, desde la antropología simbólica, lo va a ver como un texto cultural. Se va a centrar en el símbolo y lo analizará con categorías como narrativas rituales. Y por último, el investigador crítico, desde la teoría decolonial, dirá que ese ritual reproduce el poder, usando el concepto de dominación y categorías como exclusión simbólica. Y aquí está el punto crucial de todo esto. El fenómeno, el ritual, no cambió. Es exactamente el mismo en los 3 casos. Pero el mundo que cada investigador observa, las preguntas que se hace y las conclusiones a las que llega son radicalmente diferentes. El lente que usamos no solo filtra la realidad, construye la versión de la realidad que podemos analizar. Esta idea la articuló de forma magistral el historiador de la ciencia Thomas Kuhn. Él decía que los grandes avances científicos no son solo una acumulación de datos nuevos, sino cambios de paradigma. O sea, rupturas que transforman por completo el mundo que la propia comunidad científica es capaz de ver y estudiar. Y con esto cerramos el análisis. Pero esta estructura no es solo para académicos, para nada. Todas las personas operamos con paradigmas, con supuestos invisibles sobre cómo funciona el mundo. Así que la pregunta final no es tanto sobre ciencia, sino sobre la propia percepción. ¿Cuáles son los lentes que se están usando sin darse cuenta? ¿Y qué cambiaría si por un momento se probara un par diferente? Da para pensar, ¿no? Gracias por acompañarnos.